Gracia y paz sean multiplicados a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Celebramos el 18º domingo después de Pentecostés. Y después de nuestra misa la semana pasada, donde escuchamos cuando Dios nos habla sobre el deseo que Él nos da para compartir la palabra con todo el mundo, regresamos a Marcos capítulo 9 para mirar cómo Jesús quiere que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Hemos leído el texto de Marcos, simplemente quiero recordar el último versículo. El que recibe mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Queridos hermanos y hermanas en la fe, no hay duda. En la sociedad en donde vivimos, el ser el número uno es supremamente importante. Nuestros equipos deportivos, de los cuales somos fanáticos, queremos que ganen la temporada, que ganen el campeonato, para que podamos decir, mira, somos número uno. Y la verdad es que muchos pueden recordar a el equipo quien ganó, pero pocas veces recuerden a quien derrotaron, a menos que si fue tu equipo quien perdió. Y en ese momento, cuando tu equipo pierde, te sientes mal. ¿Por qué? Porque no eres el primero. Este concepto de ser el primero es algo muy natural. Y cuando digo natural, hablo de la realidad pecaminosa. En nosotros, por causa del pecado, existe el gran deseo que nos motiva pecaminosamente para buscar lucirnos a nosotros mismos. Pensar que necesitamos ser el primero en todo. No solamente el mejor, sino el primero. Y me recuerda eso de cuando todos nos reunimos a cenar juntos. El mero momento cuando alguien anuncia, la cena está lista, vengan. Hay personas quienes corren. ¿Por qué? Porque quieren ser el primero en comer. Y la verdad es que mientras nos envejecemos un poquito, yo tengo 52 años, quizás no corro tanto, y es simplemente porque los más jóvenes tienen más energía y más deseo de ser número uno en la fila. Y por eso me ganan cuando ellos corren más rápidamente que yo. Pero eso no elimina, no quita mi deseo pecaminoso de ser el primero, el número uno. Jesús nos tiene algo que decir hoy, bastante específico, sobre el ser número uno. Hay que entender el contexto en que Jesús habla. Y hay que entender la realidad de que como cristiano, ser primero no es un derecho, más bien es una pregunta. Y por eso mi tema para hoy es la palabra primero, interrogativa. Primero, mira lo que dice Jesús. Si había alguien en toda la historia del mundo quien realmente merecía y necesitaba ser el primero, esa persona sería Jesús. Más que nada porque Él es Dios. Vino de los cielos en una manera increíble y humilde a la misma vez. Y vino para servir, como Jesús mismo nos dice en Lucas. Pero Jesús como perfecto, como el que merecía ser el primero sobre todo, como nunca pecó, como Él creyó todo lo que Él tenía alrededor de Él. En su vida aquí,
Jesús nunca actuó como que merecía por su propia cuenta ser el primero. Al contrario, Jesús nos muestra que cuando Él enseña a sus discípulos, Él enseña que su propio carácter no es ser número uno. Mira el versículo 31. Jesús les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. El Hijo de Dios, el Dios quien es, era y ha de venir, ha de ser. ¿Ese Dios va a morir? Una persona que tiene su juicio cabal 100% en vista, no tiene ningún deseo de morir. Es parte del carácter humano. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo perfecto, vino, como Él mismo nos dice, para morir. Y no solamente una muerte que quizás el periódico del domingo lo iba a reportar como un evento. El gran rabí ha pasado, qué pena, ya no tenemos con quién nos va a dar comida. No. Jesús vino para morir en una manera visible. Jesús mismo dice, ser entregado en manos de hombres. Hay muchos otros lugares en la Biblia donde Jesús clarifica esta realidad 1 o 2 años antes de que sucedió la Semana Santa. Pero la verdad es simplemente esto. El primero, el primogénito, por su linaje, por ser Dios, no vino para ser primero, sino vino para servir al mundo. Primeramente con su vida perfecta. Reconociendo que no es el primero, mas es el servidor, Jesús obedeció perfectamente toda la ley. Toda. Nunca falló ni una vez. Y cuando llegó el tiempo de ser entregado en manos de hombre, bueno, ya sabemos bien la historia de la Semana Santa. Ya sabemos bien cuando Jesús orando en el huerto, en el jardín de Getsemaní, oró que si fuera su voluntad, esto no sucedería, pero Él se humilla a la voluntad de Dios. Como tú quieres, dice Jesús. Y vinieron, fue entregado. Y sabemos cómo sucedió la mañana de ese viernes. Golpeado, maltratado, hasta el punto de corona de espinas en su cabeza. Y como dice Isaías en el Antiguo Testamento, nunca levantó su voz en ira, en coraje. Al contrario, vino no para ser el primero, vino para servir, aún entregando su propia vida en muerte. Pero la muerte no era final, porque Él menciona aún aquí que va a resucitar, va a vivir de nuevo. Y el concepto es que en la vida, antes y después de la muerte, Jesús sigue sirviendo. Pero esta lección le costó un poquito a los discípulos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los discípulos, después de oír esto, venían en camino, un poquito detrás de Jesús, murmurando entre sí. Y después de un tiempo Jesús les para y les dice, oye, ¿de qué estaban hablando? Bueno, Jesús ya sabía. Y los discípulos no le querían decir. ¿Por qué? Porque su plática, su discusión era, ¿quién de nosotros 12 es el primero de los 12? Jesús acaba de decir que no hay ningún deseo de ser primero en su propia vida. Y sus meros discípulos están batallando con palabras de quienes entre ellos es el primero.
Jesús tiene que aplastar ese pecado inmediatamente y lo hace en manera única, porque en vez de decir el más fuerte, el más macho, el que tiene más ganas, el que destruye a los otros, ese será el primero y con ese yo voy. No, al contrario. Jesús les mira y les dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús está diciendo, mira mi vida, yo sí soy el primero, el primogénito, el único hijo de Dios, un ser perfecto, sin pecado, sin mancha, y yo vine para servir. No me proclamo como el primero, aunque lo soy, al contrario. Voy al fondo, ayudo a otros, hasta con el punto de entregar mi vida. Eso es servicio. Y para aclararlo en una manera visible y objetiva, Jesús agarra a un niño, persona que muchos pensaban en esa cultura no tenía su juicio cabal completamente averiguado. No tenía ninguna posición dentro de la sociedad en el tiempo de Jesús hasta que llegaba a los 30 años. Tomó un niño y dijo, si tú recibes, sirves en mi nombre a uno como este, me estás recibiendo a mí, me estás sirviendo a mí. ¿Cómo es que llegamos a ser el primero? No es por proclamarnos, por aclararnos, sino es por bajarnos, humillarnos como lo hizo Cristo y servir a otros. Muchas veces pensamos que en el triángulo el primordial está arriba, el punto, y todos están tratando de alcanzar ese punto. Jesús gira el triángulo al revés. Y él dice, sí, Jesús es primero, todos los restos van antes de ti y tú estás abajo para servir. Primero, en vista de la sociedad y nuestra cultura, el cristiano dice no gracias. Pero en vista de Jesús y la realidad bíblica, el cristianismo verdadero, el primero es el último, el que está sirviendo. Y no se jacten, no piensen como lo hice yo a los 10 años cuando leí este versículo y dije, entonces de ahora en adelante siempre diré, soy el último, soy el último, soy el último, para traerme atención de nuevo. No. El último no atrae atención, sino que sirve en silencio, en humildad y sin buscar nada. Porque servir de esta manera, voluntariamente, y recibir a los que vienen, Jesús lo dice, recibes a este niño, recibes a mí. Pero más importante, si me recibes a mí, me recibes al quien me envió. Jesús no está diciendo que para llegar a los cielos hay que sernos debajo de todos. No, ya tenemos fe. Ya creemos que Jesús nos perdonó. Ahora nuestra acción no es buscar ser primero, más bien reconocer que todos los restos, cónyuge, hijos, familia cristiana, vecinos, compañeros de trabajo, todos los otros, estoy aquí para servirles. Y como recordamos de la semana pasada, ¿qué mejor manera existe en servir a otros? Sino con la palabra de Dios, demostrando en nuestras vidas y acciones y con nuestras palabras. Yo sigo a Jesús, yo sirvo a Dios y soy el último cuando sirvo a ustedes también. Amén.
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera hasta la vida eterna, cuando, siendo últimos aquí en Cristo, estaremos con Él eternamente en los cielos. Amén.